Listo, vamos a continuar ya. Entonces, la tarea va a estar bastante interesante para la próxima semana. Trabajen en equipo, ¿ya? Una buena presentación de lo puntual, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una descripción general de la iglesia, ¿ya? Ya estamos entrando en algunos temas. En el Antiguo Testamento, la principal palabra que se usa para designar al pueblo de Dios se deriva del verbo llaman. O sea, ya traducido en español, ¿no? Para no hacernos problemas con el idioma original. En el Nuevo Testamento, la palabra empleada para referirse a la iglesia, compara, es llamar fuera. Son significados, llaman y llamar fuera. Ahora, ambas se refieren a una asamblea de personas llamadas por Dios. Esa es la característica. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era llamado por Dios un grupo de personas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo también, ¿no? Pero son llamados no para estar adentro, sino para estar afuera. En el Antiguo Testamento era cerrado, para estar adentro. Ahora no, es llamado hacia afuera. ¿Se entiende? Pero siempre la connotación de asamblea, de personas llamadas por Dios. Entonces, la iglesia, una descripción general, son los llamados por Dios para formar una asamblea, un grupo, una congregación. Diferentes significados de esta palabra en el Nuevo Testamento también generalmente indica una iglesia local, ¿ya? O sea, cuando encontramos en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, también se refiere a una iglesia local, ya sea reunida para un culto o no. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Los textos, ahí están, Hechos 5:11. ¿Alguien me puede ayudar con diferentes, por favor? Los que no han participado, les recomiendo también participen. Hechos 5:11. Ya ese lo leo yo, pastor. Hechos, ¿qué? Otro 11, otro Hechos 11:26, otro Romanos 16:4, otro 1 Corintios 11:18 y otro 1 Corintios 16:1. Ya, ahí está en la Pastor, pantalla, miren. yo lo leo Hechos 5:11. Ya, léelo, por favor. Ahora, pastor, ahora. Un momentito, Ya, Daniel. estoy que abro mi Biblia del Ya, celular. ya. Yo leo el siguiente, pastor. Hechos. Entonces, Ya. Dice así. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ya, muy bien, ¿no? ¿Sobre qué vino el temor? Sobre toda la iglesia, dice. Iglesia, ¿no? Entonces estamos viendo un grupo de personas. 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya, ¿no? Se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y ahí Mucha tiene una gente. connotación de iglesia local, ¿no? ¿En qué zona? Se congregaron ahí ¿No? todo un año con la Sí, iglesia. ¿no? En la iglesia de Antioquía. Sí, Ya, muy pastor. bien. Había otro hermano, creo que quería leer. Sí, yo. Por favor, la que sigue. Romanos Romanos 16. 16. Sí. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. La iglesia de los gentiles, Gentiles. ¿no? Interesante, ¿no? Como va mencionando. 1 Corintios 11:18. Lo leo yo, pastor. Por favor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ya. O sea, hay una iglesia de Corintios, ¿no? Y hay problemas en la iglesia de Corintios. Ya todos conocemos los problemazos que había en Corintios. Muy bien. Y 16:1, 1 Corintios 16:1. ¿Alguien más que no haya leído? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la manera que ordene a la iglesia de Galacia. Ya. ¿No? Hay algo que Pablo había ordenado a las iglesias de Galacia, ¿no? El tema de la ofrenda, ¿no? En las iglesias de Galacia, ¿no? O sea, ¿qué indica acá? Que en Galacia, en la zona de los Gálatas, hay varias iglesias, pero no tengamos el concepto que eran como templos, como ahora tenemos, ¿no? Locales, así, ¿no? Eran casas, varias en la zona de Galacia, ¿no? Y en cada casa, bueno, crecían más y habían ancianos, ojo, líderes en cada grupo, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la descripción general. Ahora vamos a ver algo más. Hay un término que se va usted va a leer, la iglesia que está en su casa. ¿Ya? Vamos a ver qué es este término. Vamos a Romanos 16:5. Romanos 16:5. Otro hermano que no haya leído, por favor, para que todos tengan oportunidad de participar. Yo, pastor. A ver, hermana, por favor, lea. Le escuchamos. Se fue su señal. Sí, parece, ¿no? ¿Se me escuchó? No, nada. No se ha escuchado. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Ahí sí. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí se te escucha. Es Romanos 16:5, ¿verdad? Sí. Ya. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Muy bien. Saluda a la iglesia de su casa. Vamos a ver uno más. 1 Corintios 16:19. Pero leo, pastor. Ya, adelante. Y dice así: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿No? Las iglesias de Asia, ¿a dónde? Donde os saludan aquí con la iglesia que está en su casa, en la casa de Aquila y Priscila, ¿sí? Una familia, y ahí se reunía aquí una iglesia. Colosenses 4:15. Ya yo lo leo. ¿Alguien que no haya leído? Por favor. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Muy bien. La iglesia que está en su casa. ¿A qué se refiere eso? ¿No? Entonces, algunas veces la expresión la iglesia que está en su casa se refiere a alguna iglesia doméstica. O sea, cuando hablamos que se reúnen en una casa, en un hogar, o al grupo de creyentes que se reunían en un hogar privado. En Efesios 1:22, ¿alguien que pueda leer Efesios 1:22, por favor? Ya, lo leo. Sí, por favor. Ya, Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Muy bien. Interesante, ¿no? Vamos a ver a Colosenses 1:18. A ver, vamos a Colosenses 1:18 hasta el 24. ¿Alguien puede leer? Que no haya leído, por favor. Mira, iba a leer ya. ¿Nadie? Y la cabeza. A ver, avanzamos, el que tenga. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo que tenga preeminencia. Hasta 24. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22.
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien. 24 falta. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien. Ministerio de Pablo. Estoy tomando una anotación que justo ahorita, interesante, algo ahorita vamos a mencionar. Muy bien. Acá vemos en el sentido más general, indica a todo el cuerpo de creyentes, ¿no? Y esto está hablando de los creyentes en el cielo o en la tierra. O sea, usted distingue cuando hay momentos que habla de la iglesia, el Nuevo Testamento. Acá quiero puntualizar. Hay momentos que el texto usted tiene que distinguirlo. ¿Qué está hablando en los otros versículos? La iglesia que se reúne en la casa de Aquilas, de Priscila, de algún hermano, ¿sí? Esa es la iglesia, ¿no? Pero también el Nuevo Testamento se refiere al cuerpo de Cristo y habla de los creyentes, los miembros de ahí, que es la iglesia, del cual Cristo, ¿no? Y les anima para que se mantengan firmes, ¿no? Dice, sin moverse de la fe. Ahora, la pregunta es, total, ¿cómo es la iglesia? Es la misma, solamente que hay momentos que hay grupos, es la iglesia local, y cuando habla de todas, habla acerca de todas, la iglesia en general, universal, ¿no? Ahora vamos a ver unos elementos más sobre eso. Continuamos. Entonces, son dos cosas. Una es la iglesia local, ¿no? Y otra se refiere a la iglesia como un cuerpo de creyentes. Esos creyentes son del cielo y la tierra. O sea, pueden haber muerto, pero es iglesia. Ojo, por favor, tome atención. Alguien muere, ¿quién es? Es iglesia. ¿No? Pero un creyente que muere, ¿qué cosa es? Pero pastor, acá dice que es la cabeza del cuerpo de la iglesia y que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Ya. Está bien, eso es la parte que hace Jesús. Pero si alguien, un cristiano, digamos yo, ahorita muero, parto al cielo, sabemos, ¿no? Un poquito ya, alguna vez está durmiendo, pero bueno, así esté durmiendo ya. ¿Qué cosas soy? ¿La iglesia? Iglesia. ¿Se entiende? Por favor, eso es lo que quiero que noten en esto, ¿no? O sea, el hecho de morir o vivir no dejas de ser iglesia. Sabemos que los muertos Pastor, en Cristo van a resucitar. Pastor. Sí. Una consulta. Cuando usted se refiere a la iglesia, está en la casa, pero si nosotros somos la iglesia, pastor. Ya. No ¿Cuál es la entendí pregunta? bien. No, o sea, mi pregunta es la siguiente, ¿no? La iglesia no es un lugar donde que nos reunimos, sino la iglesia somos nosotros. Claro. No sé si estoy equivocado. No, está bien. Pero, por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo, tú eres... se reunía en la casa. Ajá. O sea, es el grupo de creyentes. Claro, La puede iglesia, reunirse en la casa o en la iglesia. O la también iglesia fuera. acuérdense, no perdamos de vista lo que hemos ido viendo. Mira, en el Antiguo Testamento llaman. Uy, se me pasó, ¿qué pasó? Me he ido por otro lado. En el Antiguo Testamento, ¿no? Es cuando se refiere, es cuando Dios llama. ¿Sí? Perfecto. En el Nuevo Testamento, llamar afuera, o sea, siempre Dios llama. Entonces, ambas se refieren a una asamblea de personas llamadas por Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es la iglesia? En este caso, personas y llaman. O sea, cada persona es miembro de la iglesia.
¿Se puede comprender eso, Pablo? O sea, tú eres un miembro de la iglesia, ¿no? Así se reúnen en una casa o en el templo, no lo sé. Pero el hecho de, son las personas, son miembros. Ahora, por ejemplo, cuando decimos, hay un problema en la iglesia, entonces nosotros llamen a la iglesia a solucionar, ¿no? Entonces, no, nosotros somos iglesia, o sea, somos parte de esa iglesia. Tenemos que solucionar. ¿Se entiende? Pero el concepto son las personas llamadas por Dios. Ese es el concepto de iglesia. Ahora, se reúnan en una casa o en un templo más grande, eso no importa. No es el templo, son las personas. ¿Ya? El cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Pero, por ejemplo, Pablo, tú te reúnes en Huánuco, ¿no? Otros se reúnen en Lima, ¿no? Algunos se reúnen en una casa, así como empezó la iglesia. Y hay reuniones todavía en casas, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿O hay alguna cosa que no has entendido ahí, Pablo? Oh, sí, perfecto, pastor. ¿No? Entonces, generalmente indica una iglesia local, ya sea reunida para culto o no, pero es iglesia. Ya vimos el tema de la iglesia en la casa, ¿no? Pero en el sentido general, indica todo el cuerpo de creyentes. O sea, todo el cuerpo de creyentes, hayan muerto o no hayan muerto, somos iglesia. Ahí estábamos. Que yo me había muerto. Era un ejemplo, ¿no? No me he muerto. He fallecido, pero en Cristo, ¿no? En la iglesia. Me voy a la presencia del Señor o estoy durmiendo y ya onda resucito. No sé. Voy a resucitar. Pero dejo de ser, ¿qué soy? Iglesia. Iglesia que falleció, falleció. Sí, puedo estar vivo, porque ahora vamos a ver la iglesia triunfante y la militante. Por favor, por eso que quiero entrar con este concepto explicándoles bien, que hayan comprendido. Esté muerto, haya fallecido en Cristo, ¿no? O esté durmiendo en Cristo, o resucite en Cristo, no dejo de ser iglesia, porque el Señor me ha llamado. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Ahí. Ahora, después vamos a hacer preguntas si es necesario, ¿ya? Entonces, el sentido de la palabra iglesia. ¿Cuál es el sentido de la palabra iglesia? Vamos a compararlo. Los católicos romanos creen que indica una organización externa y visible que consiste de los sacerdotes juntamente con los obispos, arzobispos, cardenales y el papa. Hermanos, siempre el punto es que ¿cómo se ve la iglesia? O sea, ellos dicen que la iglesia es esto. Es una organización externa y visible, pero los miembros, ¿quiénes son? Sacerdotes, obispos, arzobispo, cardenal y el papa. Pero protestantes, nosotros, rompieron con este concepto externo. La iglesia no es eso externo y buscaron el sentido de la iglesia. ¿Qué es el sentido de la iglesia? Es una comunión invisible y espiritual de los santos. En su naturaleza esencial, incluye a los creyentes de todas las edades y a nadie más. Creyentes de todas las edades, nadie más. No por el hecho de estar dentro de la iglesia, haber sido nombrado sacerdote, obispo, eres iglesia. ¿Se entiende? Entonces, ese es el sentido de la palabra iglesia. Mira la diferencia, pues, ¿no? Este concepto de protestantes, nosotros, este es el concepto bíblico. Y este es el primero, el concepto católico. Entonces, son dos cosas diferentes acerca de la iglesia. Por eso que las doctrinas de la salvación de la iglesia católica llegaron al tope de solicitar indulgencias y la supremacía del Papa. Eso fue lo que colmó el vaso o reventó la olla de presión con Lutero. ¿Sí? Entonces, la palabra iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, hermanos. Son los que creyeron en Cristo, no porque tengan un cargo en el que no hay lugar para los no creyentes.
no hay lugar para los no creyentes. ¿Sí? Eso ya lo definimos nosotros ya como un poquito más, ¿no? Que no vamos a tocar ese tema acá, simplemente las definiciones de iglesia. Entonces, sabiendo esto, la iglesia militante y la triunfante son dos conceptos que usted tiene que entenderlo para poder explicarlo también, ¿ya? Vamos a explicar la iglesia militante y cuál es la iglesia triunfante. A ver, ¿quién tiene una idea de la iglesia militante y la iglesia triunfante? Es una pregunta que yo hago. ¿Alguien tiene alguna idea? Sin necesidad de googlearlo, ¿no? Pues si lo googlea, la idea es, lo maneja. ¿Qué será la iglesia militante? A ver, más o menos, ¿alguien tiene alguna idea? Si no, Puede ser nosotros que estamos congregando día a día. Ya, muy bien. ¿Qué cosa es? ¿Triunfante o militante? La iglesia militante. Militantes. Un rezago de una iglesia que va caminando, o sea, que tiene una cierta continuidad, ¿no? Pero es que no tiene un poder establecido, por así decirlo. Ya, a ver, otra mano, me están llamando. ¿Quién? Pastor, bueno, yo lo que entiendo, ¿no? Sobre la iglesia militante son solamente los participantes, pero los triunfantes son los que hacen la obra del Señor, podría ser. Ese es ya. Muy bien, a ver. Es que milita nada más. Ya, o sea, es la iglesia que existe ahora. Ya, muy bien. La iglesia militante es la iglesia actual. Ya. La iglesia triunfante es la iglesia que ha de venir con Cristo por segunda vez, con todos sus santos. ¿Ya? ¿Alguien más? El militante es el cristiano perseverante, ¿no? ¿Ya? ¿Y la triunfante? Y la triunfante... Chupando el dedo. Está confiado en Jesucristo, ¿no? Ya. Pastor, entonces, la iglesia militante es la iglesia que hoy en día estamos nosotros congregando, luchando, ¿no? Día a día por mantenernos firmes. Y la iglesia triunfante es la iglesia que recibirá a Cristo o algo así, ¿no? Que ya ha ganado. Yo creo que la militante somos nosotros, pues, ¿no? Pero la triunfante es la iglesia que, como quien dice, ya venció, pasó mejor vida. Muy bien. Muy bien. Entonces, la palabra ahí está, ¿no? La iglesia militantes. El militante habla de militares. Entonces, nosotros, ¿qué somos? Soldados de Cristo, también dice Pablo. ¿No? Soldado de Cristo, ¿no? Estamos militando. Efesios 6 dice que estamos en una batalla espiritual. Una batalla espiritual. Jesús ya ha vencido, pero nosotros, según Efesios 6, versículo 10 al 20, dice que tenemos que mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? En el día malo, con toda la armadura de Dios, ¿sí? Entonces, el tema militante tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es esa iglesia militante? ¿En el cielo o acá en la tierra? Tierra, pastor. Tierra. La tierra. Y la triunfante, mira, es los que han militado y han ganado algo. Y nos recordamos un poco lo que al pastor Luis fastidienlo con esto. En Apocalipsis dice a las iglesias, al que venciere, al que le venciere, al que venciere le daré, al que venciere, etcétera. Con Apocalipsis, ya, ahí les doy un dato ahí. Entonces, es al que venciere, según la visión, ¿no? Entonces, el que vences, el que ha estado militando en la tierra, cuando va al cielo es porque ha vencido, ha triunfado. La victoria ya la tiene Jesucristo. Nosotros nos mantenemos firmes hasta que venga Jesús por segunda vez. ¿Sí? Cuerpo glorificado. Ahorita estamos en santificación. Hemos sido justificados. Por eso que ahora estamos militando. Todavía no somos como una iglesia triunfante. Aunque ya la victoria está declarada, la iglesia vence. Porque Cristo está ahí. Él ha vencido. Nosotros nos mantenemos firmes. Estamos militando hasta que venga por segunda vez, cuerpo glorificado. Salvación. Estamos relacionando doctrinas. Doctrina de la salvación. Como vemos, cómo va el espacio y cómo es que la iglesia se mueve ahí. Hermano, las doctrinas tienen que ver
con toda la iglesia. No podemos desconectarlos, por favor. Siempre presten mucha atención para poder relacionar una cosa con otra. ¿Ya? Entonces, vamos a ir definiendo. La iglesia militante es la iglesia que existe actualmente en la tierra. ¿Por qué? Porque está llamada para eso. Somos llamados para militar, para una batalla. Actualmente está en batalla. Acá me faltó el acento. Actualmente estamos en una batalla, como dije. Y la iglesia triunfante es la que está en el cielo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha cambiado la espada con la que estamos batallando por la palma de la victoria, ¿no? Las coronas, ¿no? Ya estamos en la presencia, es una forma de decirlo, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? ¿Quedó claro? Por favor, ahí ya vamos, por eso estamos yendo de a poco, ¿ya? Para no, o sea que a veces, bueno, a veces se explica, ya listo, o el libro está ahí y uno no lo comprende, trato de que lo puedan comprender, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que hasta ahí se entendió, ¿no? Pastor, ¿puedes dar un alcance sobre la iglesia triunfante? Es la que está en el cielo. Ha venido Jesús y ha llevado a su iglesia. Iglesia triunfante. Al que venciere. Apocalipsis, ¿no? A ver, vamos a ver Apocalipsis, ¿ya? Un ratito. Apocalipsis. Porque en la visión, Juan ve la iglesia triunfante arriba. Capítulo 2. A la iglesia de Éfeso, primera iglesia, versículo 7, 2:7. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya. Otro hermano que no ha leído, por favor. Casi en todas las iglesias. Versículo 11, a Esmirna. Versículo 11. Ya yo lo leo. Sí, léalo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira, o sea, la iglesia triunfante no tendrá daño de la segunda muerte. Hablando de condenación, es el que venciere. Voy el 17. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya, saltamos al 3:21. 3:21. Sí. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya. El 3:5, yo lo voy a leer rápido. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. A ver, ¿quién puede leer 5? Muy interesante, ¿eh? Amén, pastor. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. 3:12. 3:12. Al que venciere, y yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo. Muy bien. Dice el que venciere, o sea, eso es lo que está viendo Juan, el que venciere, o sea, le dice el que venciere. ¿El que venciere qué? ¿Qué cosa es lo que ha vencido? Porque Jesucristo ha dado la victoria en la cruz. La pregunta es, ¿cuál es la batalla del cristiano? Todo lo que tiene el mundo. Mantenerse firme en la fe. ¿Contra qué? Contra las hechanzas del diablo, del mundo, de su propia naturaleza. Santificación. Esa es la etapa de salvación, la santificación que estamos pasando. Esa es la etapa de la iglesia militante, hermanos. Ahí, el término, la Biblia no dice iglesia militante, pero nosotros le decimos así, iglesia militante. Es la que está militando, está batallando. Estamos en la santificación, luchando, batallando con las tentaciones. Cuando el Señor nos recoja, el cuerpo glorificado son los que han vencido. Como Pablo dice, no peleó la batalla, ¿no? Claro, capítulo 6. Vamos al capítulo ellos. Esto para que comparten la pantalla. Sí, sí. ...21:8... 21:7... Apocalipsis 21:7... Estamos hablando de la iglesia, hermano, mira. Estamos viendo la militante y cómo llega la triunfante. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios. Es el que vence, el que está en el proceso de santificación. Versículo 8, mira, pero, dile, por favor. Incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. ¿Te acuerdas que había hablado de no pasarán por la segunda muerte? ¿Quiénes pasarán la segunda muerte? Los cobardes. Esta lista la encabeza los cobardes. Mira, deja de lado los otros, porque siempre nos escandalizamos con los incrédulos, los fornicarios, etcétera. Pero la lista la encabeza ¿quiénes? Cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no han luchado. No han luchado. Así soy, así voy a morir. No quiero cambiar. Ese no es cristiano. No ha nacido de nuevo. No tiene nueva identidad. O por lo menos no le han enseñado a la iglesia su nueva identidad, pues. Por eso que sigue haciendo lo mismo. ¿Entiende? La iglesia militante. La iglesia triunfante. La visible, la invisible. Cuando dice la visible, es la iglesia que podemos ver, ¿no? O sea, ¿cuál es la iglesia? Miramos, gracias de Dios, todos. Miramos todas las iglesias, Casa del Señor, las iglesias de Huánuco, la iglesia de Trujillo, de Piura, ¿no? La pregunta es, esa es la iglesia visible. La pregunta es, ¿todos vencen? No todos. Por eso la iglesia invisible son aquí, ¿no? Uno dice, algunos, entonces, esa es la iglesia invisible. ¿Cuál es la espiritual? La que va a ser recogida por el Señor, el que venciere. Son los que vencen, los que están luchando. Esa es la iglesia espiritual, la iglesia que se le dice invisible. ¿No? De repente uno ve a un pastor predicando, ¡guau, guau, pum, pa! Esa es iglesia, ¿no? Pero de repente hay otros hermanos pues, que nunca se les ve, pero son gente que está haciendo las cosas y dicen, ni cuenta te has dado, ¿no? Pero esa es la iglesia, son los creyentes en Cristo que están viviendo. Él es al otro lado, en otro lado del mundo, hay creyentes que tú no has visto, ni te imaginas, pero son creyentes en Cristo, todos los creyentes en Cristo. ¿Y cómo sabemos quiénes son? Los que han vencido.
y el Señor ha llevado a su iglesia. ¿Cómo lleva a su iglesia? Primeramente va a sonar, ¿qué cosa? 1 Tesalonicenses 5. Trompeta. Dice, va a venir con con voz de trompeta. De trueno. ¿Y qué va a pasar? Pastor. ¿Qué va a pasar? Primero, para terminar esa parte, de ahí la pregunta. ¿Qué va a pasar cuando suenen las trompetas? Bueno, es las metáforas que se utilizan, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los muertos resucitarán. Los muertos resucitarán primero. Ya, a ver, mi pregunta es esta. Tengan cuidado. ¿Los muertos, todos los muertos van a resucitar? No, los muertos en Cristo. No, unos para Muy juicio, bien. otros para condenación. Muertos en Cristo son los que mientras que estaban vivos han batallado, han luchado, no han sido cobardes. Otros para vida y otros para condenación. Según Apocalipsis, hermano, ahí está, mira, según Apocalipsis, los que no batallan son cobardes. ¿Ya? Muy bien. Eso ya se lo dejo para Pastor Luis. Ahí, ahí tienen algo para poder conversar. No, sí, y relacionar, mira, cómo estamos relacionando doctrina de la salvación con doctrina de la iglesia y Apocalipsis. Por eso usted tiene que estar ahí atento, ¿no? Acerca de todas estas cosas y relacionarlo con todo lo que sabemos. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Muy bien. Entonces está claro la iglesia militante y la iglesia triunfante. ¿Sí? Muy bien. Pastor, ahora vamos a ver. Sí. La iglesia militante, ya, pastor, triunfante. Okay. Ya. En antes, César, ibas a hacer una pregunta. Ah, no, sí, le estás quitando al Pastor Luis su enseñanza. No, estamos, no quitando, estoy relacionado, porque yo no voy a hablar de todo Apocalipsis, ¿no? No le voy a hablar de los sellos, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que yo entré en la clase, no, estoy ocupado de trabajo, estoy escuchando un poquito para poder ir viendo algunos, estudiando nuevamente, ¿no? Siempre es bueno. Apocalipsis es un libro muy importante, que hay que entenderlo y, bueno, ahí estamos compartiendo algunas cosas. Ya, avanzamos. Lo felicito por eso, pastor. Bueno, siempre he estado, yo también iba a enseñar Apocalipsis, solo que ahora usted sabe que cuando vamos a entrar a estudiar algo, yo lo vuelvo a estudiar, Pastor Luis igual. Bueno, un maestro tiene que volver a estudiar para poderlo comprender mejor y ir aumentando cada vez que seguimos estudiando, ¿no? En mi caso, pues, en ese horario estoy ocupado haciendo otras cosas, pero lo escucho en el audífono y trato de escuchar un poquito las cosas que estamos enseñando, pues, ¿no? Sí. Yo celebro cuando un hombre, un hermano admite eso. Yo celebro. Bueno, nunca vamos a terminar de aprender, hermanos, ¿ah? Sí, nunca. Siempre algo, por ejemplo, yo aprendo de ustedes. Cuando hacen una pregunta, una observación, acá tengo mi cuadernito, voy anotando, ¿no? Y voy anotando ahí algunas cosas. Por ejemplo, antes se ha anotado un versículo en Colosenses 1:23, ¿no? Que estaba relacionando para tenerlo ahí, ¿no? Y aumentar un poquito, entender un poco más la voluntad de Dios, pues, ¿no? Entonces, bueno, gracias y vamos a avanzar. Distinción entre la iglesia invisible y la visible. ¿Qué hora son? Tenemos 10 minutos. Distinción entre la iglesia invisible y visible, ¿ya? La iglesia es invisible en lo que se refiere a su naturaleza espiritual. Es invisible. Lo espiritual no se nota, pues. Se lleva por dentro, se vive, ¿no? De modo que es imposible determinar con exactitud quiénes pertenecen o no a ella, a la iglesia. Es la iglesia invisible, ¿no? Es lo que dijo el Señor, ¿no? Sobre el trigo y la cizaña, ¿no? No se sabe hasta cuándo, cuando venga el Señor Jesús, pues. Y los que están en Cristo, ¿sí? ¿Correcto? Otro texto. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién es?
A los que ¿Quiénes son? hacen, los que hacen y La ocupen mi voluntad de mi palabra. Padre, ¿no? Pero continúa el texto y dice, pero Señor, nosotros hemos predicado, hemos enseñado, hemos estudiado en el seminario, hemos dado sanidad, hemos cantado en la iglesia. Usted sabe todo lo que hacemos en la iglesia y las cosas, ¿no? Y el Señor, ¿qué les va a decir? No te conozco. O sea, qué bravo, ¿eh? Sí. Ahí se va a dar cuenta que no es iglesia. ¿Me dejo entender? Yo digo, ¿el Papa no ha leído este texto? Yo creo que sí lo ha leído, pastor. Lo que pasa es que el Papa no quiere perder, digamos, su discrepancia, su perseverancia como católicos que son. Si hace esto al aire, ve la verdad y dice esto, va a decir, todo está arruinado. Interesante, no te conozco, va a decir el Señor. ¿Y quiénes son los que el Señor conoce? Mira, acuérdate, Juan capítulo 15, relacionando un poquito, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Me siguen. Y yo las conozco. Como las conoce, le siguen. O sea, es una relación, hermano. Creo que si nos encontramos en la presencia de Dios, vamos a tener muchas sorpresas, ¿no? Muchas Pastor, sorpresas. y eso, vamos hoy día a octubre, ¿no? Mira, desde esta mes morado, la gente cómo viene desde lejos y cómo siguen esa doctrina, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ya se entiende que es la iglesia invisible, como es una naturaleza espiritual, es imposible determinarlo ahorita, trigo, cizaña. ¿Qué dijo el Señor? Ambas crecen juntas, pero en el día del juicio final, unos van a tener fruto, ¿no? Son los que han vencido, y los otros son los cobardes, ¿no? Que nunca han luchado, que están caminando por el camino ancho, ¿no? Pecando, viviendo, usted ya sabe, ¿no? No pertenecen ahí, pero no lo podemos determinar porque es iglesia invisible. Y la iglesia visible en la profesión y conducta de sus miembros, ¿no? Por ministerio de la palabra, los sacramentos y en su organización y gobierno externo, ¿no? Son los que aparecen en la membresía de la iglesia, ¿no? Todo, ahí está mi nombre, todo, varios nombres hay en nuestra iglesia, ¿no? Esa es la iglesia visible, la que podemos ver, ¿no? Pero la invisible es la que va a recibir el que va a entrar a la glorificación, ¿no? Muy bien. Ahí es donde se va a separar, ¿no? Las ovejas de las cabras, ¿no? ¿Se entiende esa parte de ahí, hermanos? Invisible y visible. Ay, no. Ahora, a ver, procedo, ¿no? Sí, pastor. Ya. La iglesia también como organismo o como institución. Vamos a ver. Esta distinción se aplica solo a la iglesia visible, no a la invisible. La invisible, pues ya hemos explicado. Ahora, en la visible, perdón, la de membresía, se le conoce como organismo y como institución. Vamos a ver. ¿No? Como organismo, se caracteriza por la vida de comunión de los creyentes y por su oposición al mundo, ¿no? Como organismo. Un organismo es algo que está vivo, pero también se caracteriza como organización, porque en la iglesia es una iglesia que también se organiza, ¿no? Entonces hay oficios en la iglesia, ¿no? Hay oficios en la iglesia, ¿no? Hay administración de la palabra, ¿no? Los sacramentos, ¿no? En otras iglesias lo conocen como ordenanzas, ¿no? ¿Cuáles son las dos? ¿Cuántos sacramentos? En el caso de nosotros le decimos sacramentos. No hay problema con la palabra sacramento, ¿no? Son dos ordenanzas, es lo mismo, sacramento, ordenanza. ¿Cuáles son los dos sacramentos de la iglesia protestante, de la iglesia de la Reforma? La Santa Cena, pastor. La Santa Cena y el bautismo. Primero el bautismo y después la Santa Cena. Son los dos, ¿no? La Iglesia Católica tiene como 7, ¿no?
y es los medios de gracia, ¿no? Son medios de gracia. Si tú completas todo eso hasta la extrema unción, recién te dejan ir al cielo, pero si no las cumples, no. Entonces, el concepto de gracia de la Iglesia Católica es diferente. Nosotros, por la Biblia, porque decimos que somos cristianos bíblicos y hacemos lo que la Biblia dice, no necesitas sacramento, ordenanza, nada para ser salvo. No necesitas bautizarte. No necesitas tomar Santa Cena. Somos salvos por gracia, no por bautizarnos ni por tomar Santa Cena. Somos salvos por gracia. Ahora, pastor, pero yo me he bautizado. Eso es obediencia. Después que has experimentado el nuevo nacimiento, por obediencia te bautizas, porque el Señor mandó, pero eso no te salva. En la Iglesia Católica, el bautismo es el ingreso de la salvación, pero todavía te falta 6 más. Hasta cuando te mueres te tienen que hacer la extrema unción. ¿Sí? Cuando ya estás por morir, hacen la extrema unción. Sí. ¿No? Por eso que cuando muere un católico, el cura, cuando tú vas al cementerio, vas corriendo, va corriendo. A mí me ha pasado que... el purgatorio, pastor, ¿no? Ese es otro tema, después lo vemos eso. Pero, por ejemplo, usted cuando va al cementerio y es un creyente y le vamos a enterrar en un cementerio, siempre hay un cura, ¿no? Y claro, a mí me ha pasado que el cura ya está esperando ahí, ¿no? Viene corriendo, ¿no? Entonces yo me acerco y le digo, siga la flecha, le digo, no, mentira, no le digo eso, ¿no? No le digo, que ha fallecido es creyente cristiano evangélico, ¿no? Para que me entienda, ¿no? Ah, ya. Y se da la vuelta y se va, ¿no? Porque ellos ahí tiran agüita y todas esas cosas, pues no, usted sabe, no son parte de lo que... Claro. Es que un muerto no puede irse sin eso, ¿no? Porque creen que ese muerto todavía tiene que entrar a un proceso, no se sabe, pues si hay que ir al purgatorio, debe algo, todavía tiene deuda, ¿no? Y la iglesia es el que se encarga de cobrarla, la Iglesia Católica se encarga de cobrar las cuentas de parte de Dios para que entre al cielo. Ese es un, bueno, es antibíblico, digámoslo. Eso así, es lo que pero Martín Lutero vio, ¿no? Claro. Se va entendiendo el tema de la iglesia, cómo vamos comparando una con otra cosa, ¿sí? Entonces, más bien nosotros, ¿qué creemos con respecto? Que el cristiano que murió en Cristo, ya no hay que hacer nada, ya murió. Si murió en Cristo, está durmiendo y esperando la segunda venida del Señor, va a resucitar y va a estar, pero es iglesia. Pero si murió sin Cristo, no es iglesia. Ahora, nosotros no podemos saber, porque de repente a última hora la enfermera o la técnica que le estuvo dando oxígeno y lo vio, era cristiana, le dijo, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que aceptar a Cristo, lo recibe, y el que está ahí, sí, lo recibo, y lo recibe, y murió en Cristo. Eso no podemos saber, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿A dónde va? Si ha recibido a Cristo en su último momento, va al cielo, pues. ¿Usted se acuerda cuando Cristo murió, los dos delincuentes que estaban uno a la derecha, otro a la izquierda, y uno se burla y el otro le dice a ese Señor, yo quiero estar contigo, le dice, y le promete, sí, estarás conmigo en el paraíso. Es cierto. Era la salvación. No se bautizó, no congregó, no militó en la iglesia. Es que Dios es así. Pastor, por ejemplo. Y Lázaro cuando murió dice que se fue al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Ya, es un poco más complicado ya para explicar, pero ahí habla de una, o sea, la idea de esa parábola es entender que entre el cielo y la tierra no hay comunicación, ni puede hablar nadie con un muerto o un muerto avisar, porque lo que le está pidiendo el rico es que mande a Lázaro para que avise o que algo se haga. No se puede, ya está separado. Claro, sí. Porque el concepto, ojo, ahí todavía el concepto judío de lo que están conversando es un poco complicado, ¿no? Eso hay que verlo en parábolas, porque hay que explicarlo. Es un género
Pero ahí yo no entiendo qué es lo que quiere decir el seno de Abraham, pastor. Yo que me explique. ¿No? Ya. Son los descendientes de Abraham. El seno de Abraham, el seno de Abraham, ojo, breve nomás, es los que siguen la fe de Abraham. Los que tienen la fe de Abraham son los que van a ser salvados. Son los que Dios ha elegido. Los que tienen la fe de Abraham. Por eso que Jesús, cuando se encontró con los fariseos, que le dijo, ustedes son hijos del diablo. No son hijos de Abraham. Porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Creer por fe. La fe lo justificaba a Abraham. Le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Ese es el seno de Abraham. De la fe. No de la descendencia del hecho de ser judío. Los fariseos, yo soy judío, yo me merezco la salvación. No, le dice Jesús. Ustedes tienen que tener la fe de... ¿Cuál es la fe? Creer en ese Mesías. Ahí está paradito delante de ellos, hermano. Jesús estaba parado delante de ellos y no lo podían reconocer. A lo suyo vino, pero los suyos, Juan 1:12, los suyos 11 no lo recibieron. Más a los que le recibieron, 12. A estos fueron. A los que creen, ojo, a los que le recibieron y creen en su nombre, no solamente recibirlo, es creer por fe, gracia. Más a los que le recibieron y creen en su nombre, se le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿No? Y versículo 3 dice, no nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. Interesante, ¿no? Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, como organización y como organismo, ¿sí? Muy bien, avancemos a la otra diapositiva. Me avisan cuando son las 10, por favor, porque a veces no tengo el reloj. 10:04. Ya nos pasamos ya. 15. Muy bien, entonces, la próxima lección vamos a continuar aclarando algunos puntos, llegamos hasta ahí, ¿ya? Y la próxima lección avanzamos, ¿sí? Un poquito más. Preguntas. ¿Todo está claro? Dijo la tarea que uno nomás expone pero los demás pueden contestar las preguntas. Mira, es como se organicen. Pueden exponer los 3 o los 4. Si son 8 minutos, 2 minutos cada uno. Sí, pero pues, que no se pase, pues, no se alarga. Son 4 grupos. Son 10, 8 por 4, 32, media hora en exposición. ¿Sí? Sí, listo. Ahí es como se organicen. ¿Ah? Yo quiero ver ahí cómo se organizaron. La idea es de que no van a leer todo, por favor. No lean todo, no es la idea. Un resumen. Ustedes leyeron, sintetizaron y en 2 minutos tiene que decir su parte. Sí. Cada miembro o uno puedes poner, pero ojo, yo entiendo, escogieron uno para que poder explicar muy bien. Pero yo voy a preguntar. ¿Ah? Claro. Yo voy a preguntar. Ahora, el que no está en la próxima clase y no va a tener nota de exposición. ¿Ya? Muy bien. Listo. Terminamos y